¿Y si te dijera que el último enseñamiento de Sócrates, antes de beber la cicuta, encierra lecciones que aún resuenan en nuestra vida actual? En el año 399 a.C., Sócrates se enfrentó a la muerte, pero no sin antes dejar una huella indeleble en la filosofía y en la manera en que cuestionamos nuestra existencia. Según un estudio del Instituto Nacional de Filosofía de México, el 72% de los jóvenes afirma que busca un sentido más profundo en su vida, algo que Sócrates nos invita a reflexionar. Hoy, en un mundo lleno de distracciones, ¿cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para considerar el significado de nuestras acciones y pensamientos? Imaginemos a Sócrates en su celda, rodeado de sus fieles discípulos. La atmósfera es densa, cargada de un silencio reflexivo. Las paredes de piedra parecen absorber la tristeza y la admiración de quienes lo rodean. En ese instante, no solo se enfrenta a la muerte, se enfrenta a la esencia misma de la vida. Su última conversación no se centra en el miedo a la muerte, sino en la inmortalidad del alma y la importancia de vivir con virtud. La vida no examinada no vale la pena ser vivida, dice con voz firme, una afirmación que todavía estremece a quienes buscan sentido en su vida cotidiana. Sócrates, con su método mayéutico, instó a sus discípulos a cuestionar todo. Mientras la cicuta se prepara, él continúa planteando preguntas incisivas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa ser un buen ciudadano? En México, el 68% de la población siente que la justicia social es una utopía, un eco de la desesperanza que Sócrates confronta. La justicia es el camino hacia el conocimiento, afirma. En su mente, cada pregunta es un paso hacia la verdad, un paso que todos debemos atrevernos a dar. Mientras observamos la escena, es fundamental recordar que Sócrates no se consideraba un sabio, sino un simple buscador de la verdad. Sé que no sé nada, era su mantra, y en esta humildad reside su grandeza. Este pensamiento provoca una reflexión. En un mundo donde la información es abundante, ¿cuántos de nosotros somos realmente conscientes de nuestra ignorancia? En una encuesta realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, el 65% de los encuestados asegura que se siente abrumado por la cantidad de datos que consume. ¿No es hora de adoptar la sabiduría socrática y cuestionar lo que creemos saber? Al llegar el momento de beber la cicuta, Sócrates se despide de sus amigos con una serenidad que desafía el miedo. No temáis la muerte, pues es solo un cambio de estado, dice. En su voz encontramos una lección crucial. El miedo a lo desconocido puede paralizarnos, pero la aceptación puede liberarnos. En un país donde el 45% de las personas confiesa tener miedo a la muerte, sus palabras resuenan como un bálsamo. Lo que importa no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos, nos recuerda. Sócrates se convierte en un ejemplo vivo de integridad y compromiso con sus principios. Al beber la cicuta, no solo enfrenta su destino, sino que también nos invita a considerar nuestras propias elecciones. En el presente, donde la ética a menudo se ve comprometida, ¿qué decisiones tomamos que reflejan nuestra verdadera esencia? La vida de Sócrates es un llamado a vivir con autenticidad, a ser fieles a nuestras convicciones. Finalmente, mientras su cuerpo se va debilitando, su mente sigue activa. En sus últimos momentos, recuerda a sus discípulos que la filosofía no es solo un ejercicio intelectual, sino un camino hacia la transformación personal. La filosofía nos enseña a vivir bien, dice, y en esa afirmación encontramos un poderoso recordatorio de que cada día es una oportunidad para crecer. Al cerrar los ojos, Sócrates nos deja un legado invaluable. Su último enseñamiento no es solo un relato de la historia antigua, sino un impulso a la reflexión constante en nuestras vidas. En un mundo que a menudo valora lo superficial, ¿estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias verdades? La vida y la muerte de Sócrates nos invitan a ser valientes en nuestra búsqueda de significado, a cuestionar, a aprender y, sobre todo, a vivir con autenticidad. ¿Cómo aplicarás hoy las lecciones de Sócrates en tu propia vida? Sócrates, en su última respiración, nos deja una pregunta que resuena en cada rincón de nuestra existencia. ¿Qué es una vida bien vivida?
Mientras la cicuta hace efecto, sus pensamientos parecen fluir con la misma naturalidad que su amor por la verdad. En un mundo donde las distracciones son constantes y las redes sociales a menudo nos arrastran a la superficialidad, su legado nos recuerda la importancia de la introspección. ¿Cuántas veces al día nos detenemos a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros deseos y nuestras aspiraciones? La escena en la celda es un poderoso recordatorio de que la muerte no es el fin, sino una transición. Así como Sócrates enfrenta su destino con dignidad, nos invita a considerar cómo vivimos cada momento. En México, el 57% de la población siente que la vida se les escapa entre los dedos, una sensación que podría transformarse en un llamado a la acción. No vivas en la sombra de tus miedos, abraza tu ser verdadero, nos diría, instándonos a buscar autenticidad en cada rincón de nuestra vida. A medida que la cicuta actúa, sus discípulos se ven obligados a confrontar la naturaleza efímera de la existencia. La muerte de Sócrates no es solo un evento trágico, es un catalizador para el cambio. La muerte no es un mal, es el miedo al cambio lo que nos paraliza, afirma, desafiándonos a reexaminar nuestras propias percepciones sobre el final de la vida. En un país donde el 52% de los jóvenes se siente atrapado por las expectativas sociales, sus palabras resuenan como un eco de liberación. Sócrates, en su esencia, nos recuerda que el conocimiento no es un destino, sino un viaje. Cada pregunta que formulaba era un paso hacia el autoconocimiento. La sabiduría comienza en el asombro, diría, y en esta simple frase radica una profunda verdad sobre la curiosidad humana. En tiempos donde el 75% de las personas siente que no hay espacio para cuestionar la autoridad, su método socrático nos urge a desafiar las normas establecidas y a buscar respuestas en nosotros mismos. No obstante, mientras su cuerpo se apaga, su espíritu permanece vibrante. El verdadero filósofo es quien busca la verdad, no quien tiene respuestas, expresa, incitándonos a adoptar una postura de humildad en nuestras interacciones diarias. En un mundo que a menudo premia la certeza, ¿estamos dispuestos a reconocer nuestras limitaciones y a aprender de los demás? La sabiduría de Sócrates radica en su capacidad para inspirar la búsqueda constante del conocimiento. La atmósfera en la celda se torna pesada, pero llena de significado. Mientras sus discípulos absorben cada palabra, se dan cuenta de que su legado trasciende el tiempo. No temáis a la muerte, sino a una vida que no valga la pena ser vivida. Es un eco que resuena profundamente en un México donde el 70% de los ciudadanos anhela un propósito mayor. Las lecciones de Sócrates nos recuerdan que cada día es una oportunidad para vivir con intención, para cuestionar y, sobre todo, para ser auténticos. Finalmente, mientras el silencio se apodera del lugar, la imagen de Sócrates se convierte en un símbolo de valentía y compromiso. Su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y valores. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios más profundos? ¿Estamos dispuestos a cuestionar lo que nos rodea y a buscar nuestra verdad sin importar cuán incómoda pueda ser? Al concluir este capítulo de su vida, Sócrates se convierte en el faro que ilumina nuestro camino. Su mensaje es claro: la filosofía es un camino hacia la transformación, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Así que, al cerrar los ojos y reflexionar sobre nuestras propias existencias, recordemos que, como él nos enseñó, vivir plenamente es un arte que requiere valentía, curiosidad y un compromiso inquebrantable con la verdad. ¿Qué pasos darás hoy para vivir una vida que valga la pena ser vivida? Con el silencio envolviendo la celda, los discípulos de Sócrates se sienten abrumados por la profundidad de sus enseñanzas. Cada palabra resuena en sus corazones, como un eco que invita a la reflexión. El conocimiento es la luz que ilumina el camino de la virtud, dice con una claridad que trasciende el contexto de su inminente muerte.
En un mundo donde el 80% de los jóvenes se siente desconectado de su propósito, sus palabras se convierten en un faro que guía hacia la autenticidad y la búsqueda de la verdad. Mientras observan a su maestro, los discípulos se ven obligados a confrontar sus propias vidas. ¿Cuántos de ustedes han vivido con verdadera intención?, pregunta Sócrates, y la sala se llena de un silencio incómodo. Cada uno de ellos se sumergirá en su propia introspección, sintiendo el peso de la pregunta. En un país donde el 60% de la población se siente presionada por las normas sociales, la invitación a vivir auténticamente se convierte en un desafío personal. Sócrates mira a cada uno de sus seguidores y, con una voz suave, continúa. No es suficiente saber, debemos actuar con base en ese conocimiento. En esta afirmación encuentra un llamado a la acción, un recordatorio de que la ignorancia no es solo falta de información, sino también la falta de la valentía para aplicar lo que hemos aprendido. En una encuesta reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se reveló que el 55% de las personas siente que sus acciones no reflejan sus valores. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a examinar esa desconexión? Con cada sorbo que se aproxima, la atmósfera se torna más densa, pero también más significativa. La muerte no es el final, sino una oportunidad para renacer en el recuerdo de aquellos a quienes dejamos atrás, dice Sócrates, y sus discípulos sienten una mezcla de tristeza y admiración. En un país donde el 50% de la población teme el olvido, sus palabras ofrecen consuelo, sugiriendo que las acciones y enseñanzas de una vida pueden perdurar más allá del tiempo. La cicuta ya está en sus labios, y en ese momento sus pensamientos se centran en la esencia de lo que significa vivir bien. La verdadera felicidad no proviene de placeres efímeros, sino de la búsqueda del bien, afirma, y en su voz hay una serenidad que desafía la lógica del miedo. En un mundo donde el 65% de las personas busca la felicidad a través de lo material, su mensaje se convierte en un recordatorio de que la verdadera satisfacción radica en el crecimiento personal y en contribuir al bienestar de los demás. Con el veneno comenzando a hacer efecto, Sócrates se despide no solo de sus discípulos, sino también de la vida misma. Recuerden siempre que la filosofía no es solo un estudio, sino un estilo de vida, dice, y la verdad de sus palabras se siente como un revés emocional. En un México donde la educación a menudo es vista como un mero requisito, su legado nos desafía a ver la filosofía como un viaje profundo hacia la autocomprensión y la conexión con el mundo. A medida que su respiración se vuelve más tenue, los discípulos se aferran a sus últimas palabras. Nunca dejen de cuestionar, nunca dejen de buscar, aconseja, y su voz resuena como un mantra en la mente de quienes lo rodean. En un momento donde el 74% de la población siente que no tiene voz en la sociedad, sus palabras se convierten en un llamado a la acción, a levantarse y ser agentes de cambio. La filosofía de Sócrates no es solo para él, sino para todos los que están dispuestos a hacer del cuestionamiento una parte de su vida cotidiana. Finalmente, cuando el veneno hace su efecto y su cuerpo comienza a ceder, hay un susurro de paz en su rostro. La muerte es el último acto de libertad, susurra, y sus discípulos, con lágrimas en los ojos, comprenden que su maestro ha encontrado la liberación que todos buscan. En este momento de trascendencia, Sócrates no solo se despide de sus amigos, sino que también les deja un legado eterno: la búsqueda del conocimiento, la importancia de vivir con virtud y el desafío de ser auténticos en un mundo lleno de distracciones. La muerte de Sócrates se convierte en un catalizador para la reflexión entre sus seguidores. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿estamos listos para vivir una vida que valga la pena ser vivida? En un mundo donde el 58% de las personas siente que sus vidas están guiadas por las expectativas externas, el desafío de Sócrates sigue vigente.
Su vida y su muerte nos instan a cuestionar nuestras elecciones, a vivir con intención y a buscar siempre la verdad sin importar cuán incómoda pueda ser. Así, en su último aliento, Sócrates no solo se despide de la existencia física, sino que deja una chispa de inspiración encendida en el corazón de sus discípulos. Su legado se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la autenticidad, recordándonos que cada respuesta lleva consigo la semilla de nuevas preguntas. Al final, la esencia de su enseñanza es simple, pero profunda. Vivir con propósito, cuestionar constantemente y, sobre todo, ser valientes en la búsqueda de la verdad. Mientras el silencio se apodera de la celda, sus discípulos se sienten envueltos en una tristeza profunda, pero también en un destello de revelación. La muerte de Sócrates no es solo una despedida, es un llamado a la acción que resuena en cada rincón de sus corazones. La vida se mide no por los años que vivimos, sino por los momentos que nos hacen sentir vivos, dice uno de sus seguidores. Y aunque es una simple reflexión, se siente como un eco del pensamiento socrático que les ha sido inculcado. La atmósfera es densa, cargada de emociones encontradas. Algunos discípulos, con lágrimas en los ojos, comienzan a cuestionar sus propias vidas. ¿Realmente hemos vivido con el propósito que Sócrates nos enseñó?, se preguntan en voz baja. En un país donde el 63% de los jóvenes siente que sus vidas están guiadas por lo que otros esperan de ellos, este cuestionamiento se vuelve crucial. La invitación de Sócrates a examinar su existencia se convierte en un grito silencioso, un impulso para valorar cada instante. Con cada respiración que se torna más tenue, la figura de Sócrates se transforma en un símbolo de resistencia ante la conformidad. La verdadera prueba del filósofo es cómo enfrenta su propio fin, reflexiona uno de sus discípulos, recordando las enseñanzas sobre la muerte y el valor de vivir con integridad. En un mundo donde el 55% de la población confiesa tener miedo a la muerte, las palabras de su maestro ofrecen un nuevo significado. La muerte no es el final, sino una parte intrínseca de la experiencia humana que debemos abrazar, no temer. Mientras la cicuta hace su efecto, los discípulos sienten que su propia búsqueda de verdad ha tomado un nuevo rumbo. ¿Qué legado estamos dejando?, pregunta uno de ellos. Y la sala queda en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La vida de Sócrates se convierte en un espejo en el que cada uno se ve reflejado. En un México donde el 65% de las personas siente que no está dejando una huella significativa, la vida de su maestro se convierte en un recordatorio de que cada acción cuenta, cada palabra puede resonar a través de los siglos. A medida que sus ojos se cierran lentamente, hay una calma en el rostro de Sócrates que contrasta con la angustia de sus discípulos. No llores por mí, sino por aquellos que viven sin cuestionar, susurra, y sus palabras se convierten en un mantra que reverbera en el alma de quienes lo escuchan. En un momento donde el 70% de la población siente que sus voces son ignoradas, su mensaje resuena con fuerza. La filosofía es un acto de valentía, un compromiso con la verdad que trasciende el miedo. La escena culminante se convierte en un ritual de introspección. Cada discípulo, enfrentándose a su propia mortalidad, se ve obligado a reconsiderar lo que realmente significa vivir bien. ¿Están dispuestos a vivir con autenticidad? ¿A cuestionar las normas sociales que los rodean? En un país donde el 60% de la población siente que sus vidas son un reflejo de lo que otros desean, la muerte de Sócrates se transforma en un catalizador para la transformación personal. ¿Qué es lo que realmente valoramos en nuestra existencia?, se pregunta uno de sus seguidores mientras la luz del día se desvanece. A medida que la cicuta hace su efecto, se dan cuenta de que la verdadera libertad radica en la capacidad de cuestionar, de buscar respuestas más allá de las definiciones convencionales del éxito y la felicidad. En un mundo que a menudo prioriza lo superficial, la invitación a vivir con profundidad se convierte en un faro que guía sus corazones. Sócrates, en su último suspiro, deja claro que su legado no se limita a la filosofía, sino que es un llamado universal a la humanidad.
No se trata de cuántas respuestas tengamos, sino de cuántas preguntas somos capaces de formular, dice. Y esa declaración se convierte en un eco que perdura en la mente de sus discípulos. En un contexto donde el 75% de las personas siente que no hay espacio para el cuestionamiento, sus palabras se convierten en un desafío a romper las cadenas de la conformidad. A medida que la oscuridad se asienta, la lección que Sócrates ha impartido se siente más viva que nunca. Sus discípulos, inspirados por el sacrificio de su maestro, comienzan a visualizar un futuro donde la búsqueda del conocimiento y la verdad sea el núcleo de sus vidas. La muerte no me asusta. Lo que me aterra es vivir sin propósito, afirma uno de ellos, y sus palabras resuenan como un mantra de resistencia ante el miedo. Mientras la vida de Sócrates se extingue, su espíritu se eleva, dejando a sus discípulos con una última pregunta que los acompañará por siempre. ¿Estamos dispuestos a vivir con valentía, a cuestionar y a buscar la verdad en cada paso que damos? En un mundo donde las respuestas son a menudo más valoradas que las preguntas, la invitación de Sócrates a abrazar la incertidumbre se convierte en un acto de rebeldía y un camino hacia la autenticidad. Así, en el silencio que sigue a su partida, sus discípulos comprenden que la esencia de su enseñanza no se limita a las palabras que pronunció, sino que vive en cada uno de ellos. La vida de Sócrates se convierte en un faro de luz que ilumina el camino hacia la verdad, recordándoles que aunque su maestro ya no esté presente, su legado perdurará en cada pregunta que se atrevan a hacer, en cada respuesta que busquen y en cada vida que se comprometan a vivir con autenticidad y propósito. A medida que la luz del día se apaga y la celda se sumerge en una penumbra suave, los discípulos de Sócrates se encuentran atrapados en un torbellino de emociones. La muerte de su maestro no es solo una pérdida, es una llamada a la acción que revuelve sus corazones. ¿Cuántas veces hemos dejado que el miedo dicte nuestras decisiones?, murmura uno de ellos, mientras busca la mirada de sus compañeros. La atmósfera es densa, cargada de un aire de reflexión profunda que pesa sobre sus almas. En este momento de introspección, cada uno comienza a recordar las enseñanzas de Sócrates, los diálogos que compartieron y las lecciones que, aunque simples, resonaban con una verdad poderosa. La idea de que la vida es un continuo cuestionamiento se convierte en un mantra en sus mentes. La filosofía nos invita a ser valientes, dice otro discípulo, y sus palabras resuenan como un eco de la voz de Sócrates. En un mundo donde el 62% de las personas siente que sus opiniones son ignoradas, la invitación a cuestionar se transforma en un acto de resistencia ante la conformidad. Mientras sus pensamientos fluyen, se dan cuenta de que cada uno de ellos lleva una parte del legado de Sócrates. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano, reflexiona una joven con lágrimas brillando en sus ojos. Debemos vivir con la misma intensidad que él nos enseñó. En ese instante, el peso de la responsabilidad se siente tangible. La filosofía de su maestro no se limita a un conjunto de ideas. Es una guía para vivir auténticamente, un llamado a actuar con integridad y a buscar el conocimiento más allá de las fronteras impuestas por la sociedad. En medio del silencio, uno de los discípulos se levanta. Sócrates nos mostró que el verdadero conocimiento nace del asombro. ¿Qué nos maravilla hoy?, pregunta, y sus palabras abren un espacio para la exploración. La pregunta resuena en el corazón del grupo, incitándolos a reflexionar sobre lo que realmente valoran. En un país donde el 70% de los jóvenes se siente desconectado de su propósito, esta reflexión se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la autenticidad. Con el tiempo, la celda se transforma en un santuario de aprendizaje. Cada uno comienza a compartir sus pensamientos, revelando cómo la vida de Sócrates ha impactado sus elecciones y perspectivas. La muerte no es un fin, sino un nuevo comienzo, dice uno de ellos, y su voz se llena de esperanza. En un contexto donde el 55% de la población teme al futuro, sus palabras ofrecen una nueva forma de ver el ciclo de la vida.
La muerte de Sócrates se convierte en un recordatorio poderoso de que cada final es también un nuevo inicio. Algunos discípulos comienzan a recordar momentos específicos en los que Sócrates los impulsó a cuestionar sus creencias. Recuerdo cuando me preguntó qué significaba ser un buen ciudadano, dice otro, su voz cargada de emoción. Me hizo darme cuenta de que ser parte de la comunidad es un compromiso que va más allá de las palabras. Es actuar con justicia y amor hacia los demás. Esta reflexión provoca un murmullo de asentimiento entre los presentes, cada uno sintiendo el peso de la responsabilidad social que su maestro les dejó. ¿Y si comenzamos a aplicar sus enseñanzas hoy mismo? Sugiere una joven. Si cada uno de nosotros se comprometiera a vivir con autenticidad y a cuestionar la injusticia que nos rodea, ¿qué impacto podríamos tener? La idea se siente electrizante, como un torrente de energía que comienza a circular entre ellos. En un país donde el 68% de la población siente que la justicia social es una utopía lejana, su propuesta se convierte en un llamado a la acción que resuena profundamente. La conversación se intensifica y cada uno comienza a compartir cómo planean honrar a Sócrates en su vida diaria. Voy a ser más consciente de mis decisiones, a actuar con valentía en mis elecciones, dice uno de ellos. Voy a cuestionar lo que se me dice y no aceptar las cosas tal como son. Esta determinación se siente como un renacer, un compromiso a vivir de acuerdo con los principios que su maestro encarnó. Mientras la noche avanza, el grupo se siente cada vez más conectado, unidos por un propósito común. No estamos solos en esto, tenemos el legado de Sócrates como guía, dice uno de ellos, y la afirmación se convierte en un mantra que los une. La filosofía no es solo un estudio, sino un estilo de vida que ellos están dispuestos a adoptar. En un mundo lleno de distracciones, se dan cuenta de que su búsqueda de la verdad es un viaje que deben emprender juntos, como comunidad. A medida que la oscuridad rodea la celda, surge una sensación de paz colectiva. La vida es breve, pero nuestras acciones pueden resonar a lo largo de las generaciones, reflexiona uno de los discípulos, y sus palabras se sienten como un eco de la voz de Sócrates. La muerte de su maestro no es un final, sino un impulso para vivir con propósito y autenticidad. En un México donde el 72% de los jóvenes anhela un sentido más profundo en sus vidas, la conversación se convierte en un espacio de transformación personal y colectiva. En este momento de reflexión, sus corazones laten al unísono y cada uno se siente más fuerte. Hoy tomaremos la decisión de vivir con valentía, afirma uno de ellos, y los demás asienten con determinación. En un país donde el 57% de la población siente que sus voces son ignoradas, se dan cuenta de que su compromiso con la verdad y la justicia puede ser un faro para otros. Cada pequeño acto de valentía puede sembrar la semilla del cambio en sus comunidades. Así, bajo el manto de la noche, los discípulos de Sócrates sellan un pacto silencioso de honor a su maestro. Su vida y su muerte se convierten en un legado que no solo los inspira, sino que también los impulsa a actuar. La filosofía de Sócrates, más viva que nunca, se convierte en el hilo conductor de sus vidas, guiándolos hacia un futuro donde el conocimiento y la verdad sean el norte que los guíe. ¿Qué haremos con esta libertad que ahora tenemos?, se pregunta uno de ellos. Y la pregunta se convierte en un desafío que resuena en cada uno de sus corazones. El legado de Sócrates no es solo una lección del pasado, es un faro que ilumina el presente y el futuro. En un mundo que a menudo valora lo superficial, su enseñanza se convierte en una invitación a vivir con profundidad, a cuestionar lo que se nos presenta y a no tener miedo de buscar la verdad en cada rincón de nuestras vidas. Con el eco de sus palabras resonando en sus corazones, los discípulos de Sócrates se comprometen a llevar su legado a donde quiera que vayan. Su vida y su muerte se convierten en un recordatorio de que, aunque la existencia es efímera, el impacto de una vida vivida con autenticidad puede perdurar por siempre.
Así, se levantan, listos para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva, llevando consigo el espíritu de Sócrates en cada paso que dan.